tuvo una presencia extraordinariamente escasa el proceso local y tuvo una gran participación y una gran presencia este tema del proceso federal. Ya el jueves se dará cuenta de qué actores y cómo esos actores tuvieron esa presencia dentro de los periódicos, pero como dato genérico podríamos señalar que pasó muy por encima el proceso electoral federal respecto del proceso electoral local, que tuvo en estos dos niveles de análisis una presencia extraordinariamente escasa. La siguiente pregunta. Bueno, yo también iba Algo a que va a contestar. agregar. Sí, a tu última pregunta de que si vamos a seguir observando, estamos en el proyecto de que el observatorio se convierta en un observatorio permanente de procesos políticos y electorales. Estamos haciendo los cambios institucionales correspondientes, entonces todavía falta que se aprueben las unidades internas de organización de la universidad, pero sí vamos a seguir observando los procesos nacionales y también se va a hacer un análisis del comportamiento electoral que se tuvo en este proceso comparándolo con años anteriores. Entonces, en ese sentido sí vamos a seguir y vamos a integrar también nuevos perfiles especialistas en eso. En cuanto a los principales resultados, en la línea de liderazgo que yo coordiné, pues voy a mostrar los índices de calidad de los candidatos divididos por listas que presentaron los partidos políticos, por alcaldes de los 6, solo tomé 6 municipios de la zona metropolitana de Guadalajara y de los gobernadores. Entonces ahí va a estar interesante el debate porque se analizó perfil académico o profesional, es decir, qué tan preparados en términos académicos están, si tenían más de licenciatura, los que ganaron al final, si tenían éxito en la política, perdón, éxito en su profesión antes de entrar a la política, si ingresaron a la política por vocación y por participación política o si fue favorecida por familiares, todo eso lo vamos a presentar. También cuánta experiencia política tenían, si ya habían ejercido algún puesto de su nivel para el que se buscaron el puesto. Y algo importante también es que hicimos el análisis por partido político y por hombres y mujeres, porque fue muy recurrente el tema de la paridad, lo cual es un tema que sí se va a tomar, de que si al tener las cuotas iba a bajar la calidad de las personas que estuvieran ahí, y pues vamos a mostrar que no precisamente, que la paridad sirvió para que los partidos tomaran en cuenta a mujeres que se habían quedado fuera de las oportunidades, pero que no hay mucha diferencia entre la calidad de hombres y mujeres. También vamos a ver el tema del transfugismo político, que es cuál fue el número de candidatos que se cambiaron de partido desde el 2015 a ahora, y ahí se puede observar que sobre todo son hombres, también debido a paridad. Muchos hombres ya no encontraron en sus partidos la oportunidad y creemos que esa puede ser la explicación, que son los hombres los que más se han cambiado de partido. Y también en términos de que la evaluación a los gobiernos no fue muy relevante para los resultados electorales porque teníamos alcaldes con muy baja aprobación, que se veían los números de Jalisco Cómo Vamos y de otros indicadores, y que al final no influyeron tanto en el resultado electoral. Se puede ver que los liderazgos de Andrés Manuel y de Enrique Alfaro estuvieron por encima de las características individuales de los candidatos que al final ganaron. Y sí, fue toda una avalancha de esos dos liderazgos tan fuertes que estuvieron en Jalisco y fueron los que determinaron que, pues para empezar, los independientes no pudieran ganar nada de mayoría, ¿no? Porque ya sabemos que ahí hay un debate de que los independientes no tienen los derechos de los partidos, que será la representación proporcional, y con ese tema terminaríamos. ¿Qué tanto perdió el ciudadano que votó por los independientes, que son muchos votos, son miles de votos que no se ven reflejados en ningún otro lugar, porque como no tenían los derechos, pues ahí es una lástima, y ojalá que pues estas fuerzas políticas luego se organicen para que ya como partido político o con cambios al sistema electoral, pues todos esos votos que los ciudadanos les otorgaron se puedan ver reflejados en algún cargo público, ¿no? Creo que con eso cerraríamos en torno a la reflexión de los independientes.
La siguiente pregunta. Sí, gracias. Julio Ríos, Canal 44. Ya ahorita anticipó un poquito de lo que iba a preguntarles, porque hablaba de que hacen falta reformas legales para darle piso parejo a los independientes y también buscar quizá una forma de, quizá no representación proporcional, pero algún tipo de sistema para que esos votos no se desperdicien. Y desde su óptica, ¿qué otras reformas tendrían que hacerse? Porque cada vez que pasa un proceso electoral se realizan parches o reformas para mejorar estos procesos. Desde su punto de vista, de lo que observaron, ¿qué podría mejorarse? No sé si segundas vueltas, que en este caso no hicieron falta ni en lo estatal ni en lo federal sobre todo, pero no sé qué pudieron ustedes detectar. Pues fíjate que un debate que se estuvo dando antes del proceso y durante, fue el tema de la paridad sustantiva, es decir, ya a nivel legislativo se legisló que las listas de los partidos deben de tener alternados los géneros de sus candidatos en las listas tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, y por ejemplo en representación proporcional siempre las mujeres encabezan para facilitar su entrada. Pero un tema que se dejó a la deriva y que no se sabe si se va a retomar es el de la paridad en los cargos de los municipios. Ahí también se le pidió a los partidos que presentaran 50% hombres y 50% mujeres en sus candidatas a alcaldías. Y sí se vio un avance, porque de tener 6 alcaldesas en 2015, ahora pasamos a 31. Entonces, sí fue un aumento, pero no fueron 75, ¿no? O sea, no fue la mitad de Jalisco. Eso nos dice que todavía se pudiera debatir, porque ahí están en juego varias cosas, ¿no? La libertad de los partidos políticos y su derecho de seleccionar a sus candidatos, pero por otro lado, el incluir cada vez más a que las mujeres puedan ganar y las postulen en municipios ganadores o que potenciales. Sí hubo el caso de algunos municipios que, bueno, son casos aislados, donde el partido iba muy fuerte, el PAN iba muy fuerte y estaba arriba en las elecciones, se pone una mujer porque la ley lo pedía, y entonces el candidato se cambia de partido y bueno, el PAN pierde, ¿no? Entonces creo que esto es lo que va a ser más interesante debatir, si realmente la paridad sustantiva se tiene que convertir en algo más estricto para que los partidos nominen candidatas mujeres en municipios donde sí puedan ganar, o como hizo Morena, que impugnó y el tribunal le dio la razón para no tener que seguir esa normativa. Entonces, creo que eso puede ser uno de los temas que quedaron pendientes de la reforma electoral. De lo demás, hasta ahora, como lo mencionas, también el tema de los independientes va a ser importante. Creo que esos dos temas son los que mostraron un poco de sorpresa de los resultados finales, y que quizás se va a querer profundizar sobre ellos para futuras reformas. Se dio lo de las Juanitas, ¿no? La que renunció en Tenochtitlán para que entrara el hombre. Sí. Perdón. Sí, ante la pregunta de las que luego ganaron y renunciaron, ahí se había querido blindar el que el suplente y el titular fueran del mismo género, para si el titular renunciaba, la mujer de todos modos se siguiera quedando la paridad, ¿no? Una del mismo género. Ahora con este asunto aquí en Jalisco, pero también en otros contextos del país, está pasando eso, de que están renunciando varias mujeres que obtuvieron el cargo, y eso sí nos habla de que siempre los partidos están buscando atajos para cumplir con sus estrategias políticas, cumplir con la ley y después a ver cómo le hacen para romper con la ley otra vez, ¿no? Sí, es un tema interesante. Brevemente, en los objetivos del observatorio era la obtención de los resultados y proporcionar los resultados de la observación. Esta segunda parte, que implica investigación y análisis y una serie de propuestas, precisamente van a formar parte de las estrategias de la nueva estructura de Observatorio de Procesos Electorales, porque
nos circunscribimos básicamente a la obtención de datos y a ofrecer los datos para todos los analistas que lo considerasen pertinente. Pero en relación con los resultados vistos desde la perspectiva del área de comunicación política, sí, un elemento muy importante que se desprende es el hecho de que tiene que haber una regulación distinta respecto a los tiempos oficiales de publicidad y a la cantidad de publicidad política que se establece durante el proceso preelectoral, durante el proceso electoral y durante el proceso posterior. La cantidad de millones de spots establecidos en los tiempos oficiales gratuitos fue verdaderamente abrumadora. Y en ese mismo punto, y tocando el mismo asunto de los independientes, las diferencias fueron extraordinariamente contrastantes entre los tiempos oficiales acordados a los partidos políticos y los tiempos dedicados a los candidatos independientes, que, como decía, en el proceso federal fue novedad y evidentemente requiere una regulación distinta, la intervención y la participación y la visibilidad de los candidatos independientes, federales, locales, etcétera, que les permita tener un mecanismo de acceso y de información. Los elementos innovadores que varios de los candidatos independientes establecieron, como su participación en redes sociales, sí les dio una cobertura muy importante, pero contrasta mucho con el otro elemento de información, como fue fundamentalmente los medios electrónicos, televisión y radio, que requieren una revisión respecto de cómo se deben asignar los tiempos, las características y la forma en la que participan los partidos, y ese mecanismo que le dé un cierto equilibrio y que ayude a las candidaturas independientes a tener una fórmula distinta de promoción que como tienen los demás partidos. ¿Alguna otra pregunta? Debería haber un equilibrio que les permita. Como esa figura no estaba concebida, entonces no había elementos suficientes para establecer las valoraciones de la presencia de los independientes. Entonces, el primer momento en el que comienzan a definirse las caracterizaciones en las precandidaturas, allí fueron los primeros elementos en los que se vio que había una desproporción, pero la ley ya no permitía modificar los esquemas de asignaciones de tiempos oficiales que se asignaron fundamentalmente a partidos políticos, y las candidaturas independientes quedaron totalmente en desventaja, en una desventaja incluso proporcional respecto de los tiempos acordados a los partidos. Y ese sería una de los temas que requeriría en un momento dado revisarse. Y influyó mucho, ¿no? El claro ejemplo es Kumamoto, que en redes sociales estaba muy presente y se esperaba quizá resultados diferentes con él a que sí llegara al Senado, y pues al final no llegó. O sea, no solo le ganó MC, sino Morena también lo sobrepasó. Ese va a ser un tema que puede surgir del análisis de la cobertura política como tal y la promoción en comunicación política. Son temas que evidentemente interpelan las líneas de investigación del departamento. Gracias. Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia, así como la difusión que se haga sobre la evaluación del proceso electoral 2017-2018, que se llevará a cabo el martes 16 de octubre en el auditorio de Alberto Navarro Sánchez del CUCSH de 9 a 1. Que tengan un excelente día a todos. Gracias. Gracias.